tardes con todas y con todos. Para la Asociación Iberoamericana de Sociología es un placer tener una nueva cita de esta entrega de Mirada Sociológica en Debate. En esta oportunidad estamos tocando vamos a tocar el tema del rol de la ética en los métodos de investigación de las ciencias sociales. Y este debate ha sido organizado por miembros del Comité Nacional de Colombia. En ese sentido, tenemos a los siguientes participantes: a Cristian Camilo Rojas, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional con sede en Medellín, cuyo trabajo investigativo se centra en los imperativos sociales. También contaremos con la participación de Sebastián Martínez, estudiante del pregrado de Historia de la Universidad Nacional, cuyos intereses se centran en la ética, sufrimiento social y tradiciones sapienciales. Finalmente, contaremos con la participación de Melvin Archbold, sociólogo de la Universidad de Antioquia, con experiencia en implementación y coordinación de proyectos de desarrollo comunitario en diferentes regiones rurales en Colombia. Él participó también en la investigación y publicación del libro Aproximaciones al pluralismo religioso en el centro de la ciudad de Medellín, y en la actualidad sus intereses se centran en el desarrollo rural y los procesos de titulación de tierras en Colombia. A los tres les agradecemos la participación en la sesión de hoy y queremos arrancar el debate con la primera pregunta. Queremos empezar con una perspectiva un tanto normativa, ¿correcto? Entonces, a nuestros tres debatientes les hacemos la siguiente pregunta. En su entender, en sus propias palabras y bajo su experiencia teórico-profesional, ¿cuál creen ustedes que debería ser el papel de las ciencias sociales en la sociedad contemporánea? Los escuchamos. Empezamos entonces por Cristian Camilo Rojas, por favor. Buenas a todas y todos. En efecto, es una pregunta de carácter normativo. Sin embargo, yo partiré de lo que son, o para ser más preciso, de lo que realizan quienes nutren los ámbitos de conocimiento que se agrupan con esa denominación, ciencias sociales. Luego señalaré el deber ser, o sea, lo normativo. Yo sospecho que cada respuesta que intente decir qué son las ciencias sociales es una aproximación. Ninguna puede cumplir en dar en cuenta de la totalidad de lo que allí se abarca. Yo creo que estas lo que han hecho ha sido agudizar el conocimiento del humano y de lo que sucede en el acto de encontrarnos, dar cuenta de sus cambios y de sus permanencias, como se reitera, por ejemplo, en los cursos sobre historiografía. Pero al considerar el deber ser o el rol del conocimiento que se produce en estos ámbitos, soy de la opinión de que ese conocimiento nos debe servir para realizar acciones transformadoras tanto en nuestras vidas como de la vida social. Marx lo comentaba en sus famosas tesis sobre Feuerbach. Los filósofos se han encargado, han cumplido la tarea de explicar el mundo, pero de lo que se trata es de cambiarlo. Sin embargo, en su ecuación yo creo que faltó algo de suma relevancia, y es la autotransformación. Hacer del conocimiento una práctica de vida, que nos brinde herramientas para lograr vivir bien, hacer de la filosofía, de esa tendencia al sofos, una práctica de vida. Por ejemplo, este ha sido el núcleo de pensamiento de un historiador como Pierre Hadot, quien en sus estudios sobre la filosofía griega antigua, pues hace esa combinación entre lo que es el ser y el saber. Yo creo que por ahí debe de ser o se deberían orientar la práctica investigativa y las ciencias sociales en general. Muy bien, muchas gracias, Camilo. Sebastián, le escuchamos. Buenas noches. Aprovechando que Cristian pues mencionó como bastantes cosas que yo realmente de las que iba a hablar, pues voy entonces a aprovechar para mencionar qué cosas no deberían ser las ciencias sociales y las humanidades, digamos. Realmente yo pienso que las ciencias sociales y las humanidades no deberían ser un vehículo de ascenso social para los investigadores.
quiero pues explicarme mejor. Yo creo que cuando la investigación académica no llega como al grupo no especializado, es decir, no se divulga a la sociedad en general, lo único que pareciese que, para lo único que pareciese que sirve es para una especie de acumulación de capital cultural de una élite del conocimiento. ¿Sí? Me hago explicar, es como que si, por ejemplo, una investigación, además que haya sido financiada desde un sector público, las personas que no son especialistas, que no son sociólogos, historiadores, etcétera, no logran acceder a ese conocimiento. Entonces, para mí, pues pienso que la finalidad de las ciencias sociales como transformadoras de la sociedad se queda corta, ¿cierto? O sea, al final pareciese que queda como a medio camino entre la transformación, digamos, personal del investigador y la transformación como de la sociedad en general, diría eso. Un punto que puede tocar varias fibras, sobre todo en los investigadores. Vamos a ver entonces en la siguiente parte qué podemos comentar. Gracias, Sebastián. Melvin, tu turno, por favor. Bueno, buenas noches, Paloma. Gracias por la presentación. Compañeros, un placer estar acá con ustedes. Como para iniciar la conversación de la noche de hoy, yo diría que lo que podríamos decir sobre el papel de las ciencias sociales en la sociedad es ser un espejo, ¿cierto? Un espejo de la realidad social, un espejo de las relaciones y de los fenómenos que en ella ocurren. Y ese espejo se tendría que componer necesariamente de investigación, o sea, de aprendizaje de esa sociedad, de enseñanza. Y precisamente en esta segunda área, que es la enseñanza, creo que es que cobra mucho más valor lo que está diciendo Sebastián, porque uno de los talones de Aquiles de las ciencias sociales siempre ha sido la incapacidad de llevar ese conocimiento hacia la sociedad, no evitar que se quede en los profesionales del área como retroalimentándose a sí misma, sino que sea capaz de generar conocimiento y autodescubrimiento en las comunidades y en las sociedades que son objeto de investigación. Pero en términos generales, como para iniciar esta conversación, yo tendría que decir que el papel de las ciencias sociales es ser un espejo. El científico social no debe mostrar más allá de lo que realmente hay, no debe, y eso ya lo veremos más adelante cuando empecemos a hablar ya en términos de ética, pero la intención de las ciencias sociales no es mostrar lo que debería ser, sino lo que hay. Mostrar el rostro, valga la redundancia, real de la sociedad y permitirle a la sociedad que al verse reflejada ahí genere los procesos de cambio que haya lugar. Pero yo diría que en principio el papel es simplemente ser un espejo de la realidad social. Sí, gracias, Melvin. Por favor, Camilo, te escuchamos. Sin embargo, pues ya esta primera ronda de como intervenciones, también hay que señalar que hay un fenómeno de una tendencia que cree hacer de los conocimientos algo útil. Sin embargo, hay un estudio un ensayo muy bello de Lucio Ordine sobre la utilidad de lo inútil. O sea, ¿por qué las lógicas del beneficio deben de mellar conocimientos que aparentemente caen en el aspecto de lo inútil, especialmente socialmente, cuando, por ejemplo, un estudiante va a ingresar a estudiar sociología, por ejemplo, o historia? El contexto social, en este caso la familia, le dice, bueno, ¿y eso para qué sirve? ¿Vos qué vas a hacer con eso? ¿Cierto? O sea, hay una noción de ese tipo de saberes, de conocimientos, representan algo inútil para la sociedad y no tienen una función social muy relevante. Ahí es donde la reflexión de Ordine es de sumamente actualidad, especialmente en nuestros contextos latinoamericanos, donde hay un menosprecio, esa es la palabra, hay un menosprecio frente a este tipo de ámbitos de reflexión. Entonces yo creo que en el ámbito normativo, también las ciencias sociales deberían demostrar cuál es su relevancia, cuál es su pertinencia y cómo pueden dialogar
con la sociedad, con la sociedad, con los diferentes estratos de la sociedad, con los diferentes sectores de la sociedad. Yo creo que ese sería otro papel de la ciencia social. Qué importante lo que comentas también, Camilo, porque por un lado está cómo se puede posicionar, ¿no? El quehacer sociológico, justamente para encontrar la utilidad, pero por otro lado también me imagino lo que sienten muchos científicos sociales, ¿no? Ese amor por el conocimiento, ¿no? Y por eso es que a veces pareciera, como bien comentaba Sebastián, que se queda solo en el círculo de los académicos, ¿no? De pronto podríamos, y creo que desde la AIS, espero no equivocarme, más o menos es lo que converso con los colegas, lo que buscamos es tratar de tender puentes justamente, ¿no? Para que esa pasión por el conocimiento también pueda de una u otra manera ser redistribuida, ¿no? Para impactar de manera positiva en la sociedad. Melvin, por favor, te escuchamos. No, yo lo que quería como un poco recuperar es que, claro, cuando nos preguntamos por cuál debería ser el papel, cuando estamos en la línea de lo que debería ser, pues claro, las ciencias sociales deberían ser investigación, deberían ser enseñanza, deberían ser difusión, deberían ser muchas cosas que lastimosamente hoy no lo son, ¿cierto? Pero si vamos al lugar de qué son hoy las ciencias sociales, ¿cierto? El panorama es dramático, es absolutamente dramático. Solamente es que uno mire las convocatorias laborales. A mí me llegan 100 convocatorias laborales y 99 de esas convocatorias no les interesa qué tipo de científico social eres. No les interesa si eres antropólogo, si eres sociólogo, si eres trabajador social, si eres profesional en familia, e incluso gran parte de esas convocatorias también reciben hasta comunicadores sociales. ¿Eso qué nos dice? Eso nos dice que la sociedad no sabe realmente qué le puede aportar cada una de las áreas. No sabe qué le puede aportar la sociología, no sabe qué le puede aportar la antropología, no sabe qué le puede aportar el trabajo social. Y gran parte de ese problema es que muchos o la gran mayoría de los científicos sociales al final está tan desnaturalizada su profesión que tampoco saben qué pueden ellos entregarle a la sociedad desde su área específica de saber. Entonces, claro, hoy en día en Colombia, y quiero aclarar, pues, como que es Colombia, no sé si en los demás países también sufren esta realidad, el científico social se reduce a intervención social, intervención comunitaria, asistencia social, pero, y es muy dramático, uno habla con los compañeros de profesión de uno y uno les pregunta, ¿en qué estás trabajando? No, estoy trabajando en tal proyecto. ¿Y qué estás haciendo? No, nada de sociología. Estamos llegando a las comunidades, hablando con las comunidades, concertando con comunidades, pero el ejercicio de yo poder decir, ven, estoy poniendo en práctica mis conocimientos, estoy tratando de desarrollar mis conocimientos, no se aplica, porque las ciencias sociales son, y no quiero alargarme mucho, pero las ciencias sociales generan un costo adicional a la implementación de políticas públicas, porque si la política pública cuando se va a implementar, se implementa desde la perspectiva de un sociólogo o de un antropólogo o un trabajador social, o sea, si se implementa desde la reflexión de conocer el proceso de vamos a hacerlo bien, vamos a revisar los actores, vamos a revisar las estructuras, vamos a revisar esto cómo puede funcionar, el costo de implementación aumenta. Entonces, no es instrumentalizable las ciencias sociales para la política pública de los gobiernos nacionales. Y solamente se desarrolla, o sea, los científicos sociales solamente pueden ver realizada su labor en las áreas de investigación o de docencia. Pero lastimosamente las áreas de investigación, por ejemplo, en Colombia esos fueron más o menos 350.000 millones que se aplicaron para la investigación en general, ¿cierto? Vaya usted a mirar el porcentaje que de esa inversión le toca a las ciencias sociales, es mínimo. Entonces uno ve los investigadores colombianos famélicos, hambrientos, buscando becas en el exterior, buscando financiación en otros lados, porque el papel que debería cumplir la sociología, bueno, y las ciencias sociales en la sociedad se ve apartado, primero porque no es reconocido y segundo porque no es financiado.
Antes de darte la palabra, yo solamente quisiera hacer un punto allí, que sé que es tema de debate, pero no puedo no tocarlo, ¿no? Dentro de los profesionales de ciencias y artes de la comunicación, yo soy una de ellas, sí consideramos que estamos dentro de las ciencias sociales, porque justamente ese ejercicio de lectura estratégica de actores sociales para la intervención de la interacción comunicativa lo hacemos. Y parte del posicionamiento que desde nuestras escuelas, ¿no? Y que creo que compartimos con el amplio grupo de científicos sociales, es que de una u otra manera tenemos más bien ese reto, ¿no? De cómo más bien cambiar el chip del el tomador de decisión de política pública, de decirle, vale la pena, más que veas como un gasto la investigación, sea una inversión para poder asegurar estrategias fidedignas. Porque ¿qué es lo que pasa? No sé si en Colombia, pero aquí en Perú, cuando se han generado estudios concienzudos, rigurosos, son costosos, totalmente de acuerdo, pero es la única manera de poder asegurar, ¿no?, que haya un correlato posterior después de una medición de cambio real. Entonces, cuando los tomadores de decisiones se dan cuenta de eso, no todos, pero sí se logra concientizar y sí se logra poder generar ese tipo de investigación. Ahora, vuelvo y repito, ¿no? No es algo barato porque implica un grupo humano detrás, pero sí creo que es un reto interesante para quienes hacemos ese tipo de trabajos desde la especialidad que tengamos, ¿no? Posicionar diferente nuestro ejercicio profesional para que se valorice, ¿no? En los distintos ámbitos en los que estamos participando. Sebas, te damos la palabra y ahí sigue Camilo, por favor. No quisiera extenderme, perdón, pero igual quería hacer ese comentario. Ok, pues como esto es un debate, voy a aprovechar como algo que diste vos, Paloma y Cristian, que a mí me parece que precisamente eso que ustedes dijeron, de alguna manera, no voy a decir que anula el debate ético, pero siento que es usado por muchas de las personas con las que yo he hablado de este tipo de cosas para no ir un poco más allá como de este cuestionamiento ético. Tú, Pablo, me diste la pasión por el conocimiento. A mí, digamos, me gustaría como preguntarte o como dejar pues, a las personas que no están viendo esa pregunta, ¿qué es la pasión por el conocimiento? O sea, ¿es solamente saber por saber o qué hay allí realmente detrás de uno querer saber, ¿cierto? Y igual a Cristian, que mencionó la utilidad de lo inútil, también es algo, o sea, a mí me parece que yo leí pues este libro y también me pareció muy bello, pero siento que de alguna manera esto se utiliza como para decir que el placer es suficiente o el deseo es suficiente como para yo poder, digamos, como acumular y me voy a apropiar pues de este término, que realmente no sé cómo mejor explicar, como que me voy a apropiar de ese capital cultural simplemente por placer, ¿cierto? O me voy a apropiar de ese capital cultural, digamos, siguiendo las palabras de la pasión por el conocimiento simplemente porque deseo saber. Entonces yo creo que, digamos, claro que aquí ya pues estamos tocando pues una cuestión ética. Yo creo que esas preguntas, o sea, que esa pregunta sobre lo que deberían ser las ciencias sociales tienen que atravesar precisamente como ese marco no sé, como de individualidad liberal, ¿cierto? Como que todo, o tampoco pues quiero proponer una dictadura, digamos, en el proyecto de una sociedad democrática, yo creo que, digamos, los individuos también tienen la opción de elegir qué quieren estudiar, ¿cierto? Y qué quieren hacer con eso que estudian. Pero sobre todo, digamos, la vocación o, sí, digamos, la vocación y la historia y las ciencias sociales, y además cuando son financiadas por medio de un sector público. Yo creo que pues, la pregunta entonces, si por el deseo de conocer o porque me gusta, porque me parecen interesantes, es suficiente para, pues, digamos, para estudiarlas y ejercerlas. Camilo, por Se me favor. han juntado muchos temas en el tintero. Bueno, yo creo que voy a hacer como una interpelación a la última intervención. Yo creo que en las ciencias sociales se puede distinguir dos vías. Una como un saber no pragmático, un saber que solamente interroga la sociedad
deseo de saber cómo funciona la vida social, y la otra es el aspecto, digamos, el uso que se hace de ese conocimiento y la pertinencia o la posibilidad de ese saber de intervenir en la sociedad. Yo creo que yo parto por distinguir esos dos ámbitos. Claro, uno se sienta a estudiar, o sea, con un libro, o sea, caminando una calle, uno tiene una imaginación sociológica, como lo diría Mills, una sensibilidad sociológica, porque el mundo le dialoga a uno. Para eso, en teoría social, se está proponiendo un concepto de resonancia, donde el mundo lo interpela a uno, donde el mundo lo dialoga a uno, y uno dialoga con el mundo de igual manera. Pero ya lo que es el uso de ese saber, en la implementación, por ejemplo, en la ingeniería social, en una política pública, yo creo que ya sí son dos ámbitos totalmente distintos. Respecto a la financiación, pues una de las funciones del Estado Social de Derecho es justamente garantizar la educación. No creo que alguien Estado se siente como a pensar, bueno, ¿y esta gente se está educando para qué? Bueno, hay educación técnica. En Colombia se ofrece, por ejemplo, el SENA o tecnologías o técnicas, donde la razón de la educación es adaptar a los individuos a las exigencias del presente. Yo creo que aquí Kant es un pensador principal para pensar la educación, porque la investigación social tiene que ver con educarse, cuando él distinguía entre adaptar y formar. Adaptar es formar a los individuos para las exigencias de un mercado laboral, pero formar ya va con miras a formar la especie humana. Pues esa es la distinción que realiza Kant, y yo creo que para el estudio, para la investigación en ciencias sociales, me refiero al sentarse a estudiar este tipo de ámbitos del saber, es muy pertinente esa distinción. O sea, uno como estudiante se sienta, bueno, ¿y yo para qué estoy estudiando? ¿Cuál es el motivo de yo tomar estos libros, tomar estos cursos, dedicar parte de mi tiempo de vida a dialogar a ese objeto de conocimiento, a ese conjunto de fenómenos o de hechos sociales, como lo deseen llamar, y ya pues distinguir el ámbito pragmático y el ámbito, digamos, del gusto por el saber, si lo podemos llamar de esa manera. Melvin, te escuchamos, por favor. Aunque yo no fui nombrado por Sebastián cuando hizo esa contrapregunta sobre si es suficiente investigar por investigar para que sea válido el investigar, pues yo estaba pensando, cuando uno entra, para ser muy, muy práctico, muy directo, cuando uno entra a internet, ¿cierto? Uno pone cómo sacar un lápiz de una lavadora y alguien ya ha pensado en esa respuesta, ¿cierto? Entonces, en esa medida es útil para uno la información. Yo no creo que la validez del conocimiento o la validez de la investigación radique en lo que la causa o en lo que la genera. Para mí es irrelevante. Si yo lo hice por pasión, por obligación, si yo lo hice por compromiso, porque era una materia, termina siendo irrelevante para mí. Porque para la investigación lo que realmente importa es la rigurosidad con la que se haga. Si tú elegiste un tema que puede considerarse socialmente inútil, faltaría ver inútil para quién, ¿cierto? Pero si digamos que tú coges un tema que pueda ser considerado inútil, va a ser inútil si no lo haces con la rigurosidad que se necesita, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tú puedes entrar a internet y pues o descargar una investigación, un documento PDF con una investigación bien hecha, o puedes ir a estas páginas web que ofrecen información fácil, mitarea.com, elespacio.com, esos lugares donde solamente alguien subió y puso una opinión. Entonces, yo creo que si logramos diferenciar lo que es una investigación que pueda ser llamada así en el área de las ciencias sociales, de lo que es una opinión, es válido investigar cualquier cosa. Las razones por las que se haga terminan siendo irrelevantes porque no terminan estando en la escena pública. Es decir, cuando tú investigas sobre
¿Por qué los pollitos de colores viven menos que los pollitos de colores? ¿Cierto? Eso no va a ser una investigación que pueda resultar trascendental para el desarrollo económico de la sociedad. Pero si tú lo investigas con rigurosidad, en algún momento a otra persona, en otro momento, esa información le va a ser útil, ¿cierto? Y eso hace parte de la construcción colectiva de conocimiento que realizan las ciencias sociales. Y precisamente hoy en día que está tan de moda la transdisciplinariedad, la integralidad, eso es lo que la valida. El hecho de que yo puedo apoyarme en los conocimientos previos porque confío en que esos conocimientos previos fueron construidos con rigurosidad, ¿cierto? Yo cuando leo una investigación, cuando yo leo a un autor, yo no voy y me pregunto él por qué escribió eso. Claro, si la investigación o si el área de trabajo tiene que ver con la sociología del conocimiento, cobra y todo eso. Pero cuando yo lo que necesito es el producto, generalmente yo no me pregunto, ¿será que cuando lo escribió estaba molesto, no estaba molesto, era útil para... Yo valoro es que la información la hizo de manera adecuada. Entonces, claro, yo entiendo porque puede ser, es una pregunta con mucha trampa. O sea, ¿se puede investigar cualquier cosa? Yo digo, pues sí, pero con rigurosidad. Y cuando tú empiezas a investigar las cosas con rigurosidad, ya no investigas cualquier cosa, porque tú no le vas a gastar el tiempo y la dedicación que requiere un objeto de estudio a cualquier cosa que no valga la pena. Entonces yo creo que si se hace con rigurosidad, Sebastián, podríamos investigar, infinidad. Y el solo hecho de obtener ese conocimiento le daría valor a la investigación. Pero claro, con criterios objetivos y claros que validen pues, el conocimiento obtenido. Vamos a pasar entonces a la última intervención de esta ronda con Camilo para pasar a la siguiente pregunta, por favor, ¿sí? Dos palabras de Melvin me estimularon como una reflexión y fue conocimiento de interés. Como se llama el título de un libro de un filósofo alemán bastante reconocido, Habermas. Y a la hora de la financiación de una investigación, por ejemplo, lo primero que le pregunta el ente que lo va a financiar a uno es, ¿y eso para qué sirve? Por ejemplo, partamos desde lo microsociológico, desde un ámbito de poder muy aparentemente pequeño, la familia. Cuando los padres van a financiar a su hijo que estudie, por ejemplo, una carrera humanística o una carrera en ciencias sociales, le preguntan, ¿y eso para qué sirve? ¿Cierto? Lo mismo yo creo que se reproduce y uno que ha intentado buscar otras entes de financiación, lo primero que le pregunta, sea el Estado, sea un ente administrativo, un municipio, un departamento, lo primero que le preguntan es ¿y eso para qué sirve? Y si es un ente empresarial, la pregunta aún se remarca, porque la pregunta es, ¿y eso cómo me va a beneficiar a mí? ¿Cómo me va a servir ese conocimiento que vos estás adquiriendo? Ese tiempo de trabajo y de tu vida que tú estás dedicando a investigar ese tema, ¿eso cómo me va a beneficiar a mí? Yo creo que ese es el fundamento de tanto de la lógica neoliberal como en las que están las investigaciones sociales en este momento. O sea, no es porque a uno le guste, sí, pero entonces si eso le gusta a usted estudiar sánscrito, por ejemplo, pues entonces financieselo usted, porque ningún otro ente le va a financiar una investigación de ese tipo o el hecho de que usted tenga tiempo para hacer esa actividad, que socialmente es considerada improductiva. Que hayan salido varios temas. Siento que se siguen abriendo enfoques, pero para no dilatar más, porque tenemos unas preguntas también bastante interesantes sobre otros aspectos, vamos a continuar con el debate. El tema 2 es una aproximación más bien hacia la ética, ¿no? Algo que hemos también tocado en este primer bloque. Y la pregunta motivadora es, ¿cuáles deberían ser los compromisos éticos del investigador social? ¿No? Justamente un poco engarzando con lo que hemos estado hablando.
Entonces, arrancamos con la ronda con Camilo, Sebastián y Melvin nuevamente, por favor. Los escuchamos. Bueno, inicio yo. Bueno, la pregunta ética en investigación en ciencias sociales es de suma importancia, yo la considero de suma importancia, porque yo creo que es una de las primeras preguntas que uno se debe de hacer cuando va a hacer, por ejemplo, una intervención social. ¿Cuáles podrían ser los posibles efectos de aplicar estos conocimientos en una comunidad, por ejemplo? Algo de lo que la historia, por ejemplo, de las relaciones públicas, pues, o de los conocimientos tanto de la psique humana como de los lazos sociales, no se ha hecho en la historia. Por ejemplo, en la propaganda o en las relaciones públicas, esa dimensión ética no creo que haya estado muy presente, porque si bien el conocimiento en las ciencias sociales puede verse desde ciertos puntos de vista como algo inútil, algo que no tiene que no produce, igual que una ingeniería, yo qué sé, una máquina, sí tiene un gran poder de incidencia sobre la conducta de los individuos. Por ejemplo, la manipulación y la propaganda, que tanto desde el ámbito teórico estudian en los sociólogos o los politólogos, también los historiadores o los antropólogos, cómo ese conocimiento se implementa y se usa para manipular con determinados fines, por ejemplo, para una campaña electoral, como se ha realizado en las últimas elecciones, cómo ese conocimiento de psicólogos y de sociólogos sirve, es usado para esas intervenciones. Entonces ahí la pregunta ética es de vital importancia, o lo que Jeremy Bentham pues llamaba la deontología, la ética de los profesionales, para mirar cuáles son los límites y cuáles son las posibilidades de acción, de implementación y de reproducción y de transmisión de estos conocimientos que uno adquiere durante su experiencia como investigador. Porque yo creo que Camilo siempre quitándome la palabra. Pues yo digamos que también quería como mencionar un poco lo que él contestó, digamos, como las ciencias sociales como tecnologías de la libertad, pues como dice Bauman. Pero ya que él dijo eso, entonces yo voy a aprovechar para decir otras cosas como en la pregunta pasada. Y lo que voy a decir tiene que ver con dos cosas: la escritura de la investigación, es decir, cómo el estilo, la manera de escribir, la claridad con la que se plasma el conocimiento, y otra es si el investigador social hace una crítica de sus propias relaciones de poder. ¿A qué me refiero? La primera, que es como bastante, yo creo que más sencilla, es que yo creo que un compromiso ético es escribir claramente. O sea, si uno escribe para que nadie se le entienda, creo que de alguna manera está imposibilitando la difusión del conocimiento. Entonces lo único que está haciendo es poniendo trabas a que otra persona o que la sociedad se beneficie de pues de la investigación que él hizo. Y digamos, de alguna manera eso podríamos conectar con la pregunta anterior, y que, digamos, uno podría hacerse una pregunta acerca de la eticidad del lenguaje académico. O sea, es que hay allí cuando se celebra un montón de construcciones conceptuales poco entendibles, pero lo que se escribe de manera sencilla se cree que es literatura, no, o cuando se escribe de manera sencilla se cree que es poco riguroso, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí hay como algo a lo que hay que apuntar. Y otra cosa es que a mí siempre me pareció muy particular, por ejemplo, que investigadores sociales critiquen las relaciones de poder, como decía Cristian, por ejemplo, de la prensa, de los gobiernos, etcétera. Pero, por ejemplo, ellos sean abusadores sexuales o acosadores sexuales. Pues bueno, abusadores es una palabra muy fuerte, digamos, acosadores sexuales. Entonces, creo que tengo la capacidad de criticar unas relaciones de poder a nivel macro, bueno, o a nivel micro también, pero en mi propia vida no integro esas críticas de relaciones de poder, y yo sí puedo ejercerlas con mis estudiantes, con subordinados, subordinadas, etc. Entonces yo creo que, claro, hay unos compromisos éticos de las ciencias sociales como disciplinas, que apuntan sobre todo a lo que dice Cristian y a lo que mencionaba de ser unas tecnologías de la libertad.
es darle las herramientas a las personas para que las personas formen criterios propios. Pero también hay una pregunta que va dirigida al investigador social, o sea, a la persona que hace esa ciencia. O sea, ¿es éticamente correcto? ¿O cómo se, o sea, es bien visto? O sea, ¿qué presentación tiene un investigador que critica al gobierno, pero ejerce relaciones de poder, digamos, de dudosa, pues sí, de unas relaciones de poder que uno podría tachar de inadecuadas en muchas relaciones, no solamente de abuso y acoso sexual, sino de imponer un interés investigativo, eh, torcer resultados, etcétera. Entonces yo creo que, o sea, hay una pregunta como disciplina, como comunidad académica, pero también una pregunta para cada individuo como investigador. Es que es muy complejo, es una pregunta muy difícil de, de responderla, pues como dar una respuesta, es decir, esa es, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros, pero yo diría que, pues, por mi experiencia, hay dos cosas que ya sea investigador, ya sea profesional, ya sea estudiante, ya sea profesor, hay dos cosas que debe cumplir sí o sí. La primera es honestidad en su trabajo. Honestidad con las comunidades que trabaja, honestidad con su propia investigación, honestidad con sus compañeros. Eso es fundamental para establecer cualquier punto de partida. Y la segunda tiene que ver con la preocupación por el otro, ¿cierto? Las acciones o actividades que realice el profesional o el científico social, para tomarlo en términos generales, siempre deben estar orientadas por procurar para los otros el máximo bienestar posible dentro de las posibilidades de su ejercicio. Más allá de eso, obviamente, la pregunta se hace muy compleja porque, pues, yo sé que para Latinoamérica es casi una obviedad, pero en el caso colombiano es mucho más dramático. Constantemente el científico social tiene que hacer transacciones de dudosa índole. Piensen ustedes en el investigador que va a áreas rurales a investigar a ciertos actores y se encuentra con grupos armados, con grupos ilegales, se encuentra con ese submundo, ¿cierto? Con el que para poder entrar a esos territorios hay que transar, pero a los que no se les puede dar una legitimidad frente a la comunidad, ¿cierto? Entonces, digamos que por un lado está el investigador, que claro, tiene que tener honestidad con su trabajo y en el caso que su investigación se desarrolle con sujetos o con comunidades o con personas, debe ser completamente honesto con ellas. Yo iría más allá de donde va Sebastián, no solamente con los informes o con el resultado a través de la escritura. Desde el principio debe ser claro a la hora de decirle al otro cuáles son los alcances de la investigación, cuáles son los objetos de la investigación y esperar si el otro está de acuerdo o no está de acuerdo, ¿cierto? Y eso es un riesgo porque muchas veces cuando tú llegas a una comunidad dices, miren, yo lo que quiero es hacer esto, esto y esto, ¿cierto? La comunidad te puede decir, entonces no lo hago acá. Y cuando la comunidad le dice a usted no lo haga acá, se le cae a usted la investigación, se le cae la financiación, se le caen muchas cosas. Entonces, claro, pues es un principio ético porque es un riesgo que uno tiene que estar dispuesto a correr, ¿cierto? Y tiene que ser algo inquebrantable dentro del quehacer del individuo. Entonces, ese ser honesto con los demás es difícil. Y el preocuparse por los otros, ya sea por tus compañeros investigadores, pues, que también hace parte del yo quiero ganar méritos, pero vengan que ustedes están trabajando conmigo, yo quiero hacer esto, pero hay unas personas que se pueden ver afectadas, ¿cómo las puede afectar? Yo estoy en una comunidad, pero tengo que velar que lo que yo diga también no vaya a atentar contra la seguridad de esas personas. Entonces, es muy complejo, es muy complejo decir, no, es que los principios éticos deben ser estos, y se los digo porque yo he estado en diferentes regiones de este país. Entonces uno va al Chocó y se encuentra que tiene al lado de los talleres que está realizando, tiene a las FARC o al ELN. Y luego llega a tierra adentro y se encuentra con que los que están allá son los paramilitares.
los del Clan del Golfo, los gaitanistas, los que sean. Entonces es muy complicado porque uno, por hacer el trabajo de investigación, tiene que ir realizando de una u otra forma transacciones de dudosa reputación que en el deber ser uno no debería aceptar. Ah, no, es que yo con usted no es un actor válido para interlocutar conmigo, yo no entro allá. Pero claro, si eso fuera así, todo el tema rural en Colombia se paralizaría inmediatamente, todo el trabajo de desarrollo rural con grupos armados se paralizaría inmediatamente y tendríamos que desconocer y cerrar los ojos ante una realidad que es muy evidente, ¿cierto? Entonces, cuando la pregunta es, ¿cuáles son los principios éticos que deben regir a un investigador? La honestidad. Siempre debe ser honesto con su sujeto y con los sujetos con los que trabaja. Y también debe, en la medida de las posibilidades, buscar el máximo bienestar para las personas que lo rodean, ¿cierto? Y ya a partir de ahí hay un montón de situaciones que obligan al sujeto el negociar, ¿cierto? El negociar para poder investigar. Yo diría eso por ahora, ya esperando que comentan mis compañeros. Gracias, Melvin. Camilo pidió la palabra. Sí, yo creo que esa carencia de un proyecto ético normativo en las ciencias sociales, especialmente cuando uno lo analiza, lo piensa desde la positivización de códigos normativos de conducta para los investigadores sociales carentes. Cuando uno hace la comparación en las ciencias sociales con otro tipo de ciencias, por ejemplo, en la química o en la física, hay sitios donde hay un código ético, normativo, de cuál debería ser la conducta de usted como investigador asociado a esa institución. Proyecto que carece en las ciencias sociales. Yo creo que eso se debe en parte al desprestigio social de este tipo de saberes o al desconocimiento, tal vez, de su poder de incidencia en la sociedad, de la capacidad de afectar gravemente, de generar incluso sufrimiento social en los individuos. Entonces porque hay proyectos, claro, estamos hablando de la ética, hay proyectos éticos desde la Grecia clásica y en la modernidad se inició con un proyecto ético que fue el imperativo categórico de Kant, pero cuando lo analizamos y lo reflexionamos desde la deontología, la ética de los profesionales, uno lo que nota es una carencia, una falta de códigos de conducta para los investigadores. Sí, Melvin, te escuchamos. No, yo escuchando a Camilo, se me vino a la cabeza algo que creo que lastimosamente muchísimos compañeros de las ciencias sociales se van a sentir identificados, y es que, claro, digamos que las diferentes instituciones tienen pues diferentes pues, esquemas de comportamiento que definen más o menos lo que se puede o no se puede hacer. Pero generalmente es muy difícil en Colombia, yo sé que en muchos lados, pero en Colombia es muy difícil mantener una actitud ética intachable, porque estructuralmente para los profesionales en las ciencias sociales hay cosas que, por ejemplo, coercen. Entonces, digamos que la contratación en Colombia para los científicos sociales, generalmente para los profesionales de ciencias sociales, generalmente es por prestación de servicios, o sea, contratos que especifican las cosas específicas que tú tienes que hacer, valga la redundancia, y son por periodos de tiempo muy corto. Entonces no tienen estabilidad laboral. Entonces, generalmente cuando un científico social, un profesional de las ciencias sociales, pues, toma un contrato y es impelido a realizar, por ejemplo, no, venga, es que usted tiene que ir a hacer una cartografía social en tal municipio y tiene que arrojarme estos resultados. Y él sabe que al hacer eso puede poner en riesgo a la población. Eso pasa mucho con los proyectos, gubernamentales, en donde pues se requiere entrar a un territorio sin importar
tanto el bienestar o no de la comunidad, eso siempre ha pasado, sino que se requiere la información. Entonces, claro, cuando el profesional se ve ante la disyuntiva de lo hago, pero sé que de pronto puedo ocasionar un daño, o no lo hago y me quedo sin trabajar el resto del año y posiblemente no me salga ningún contrato porque me van a coger la mala, ahí es que realmente se ven, ahí se ve el temple moral, el temple ético del profesional, ¿cierto? Entonces yo lo que digo es que es fácil hablar en el campo del deber ser. Es supremamente fácil. No, es que uno debería ser, mejor dicho, pero cuando uno baja ese del deber ser a lo que es hoy en día, para un profesional mantener principios éticos intachables es muy complicado, porque generalmente tiene que transar esos mismos principios hasta con su propio empleador para poder obtener resultados en las intervenciones que hacen las comunidades. Entonces, eso cuando Cristian estaba hablando se me vino eso a la cabeza y de pronto consideré y dije, bueno, puede ser importante decirlo. Ahí lo que tú comentabas, Melvin, si me permiten, te escucho y cómo es, ¿no? O sea, independientemente que somos de países diferentes, ustedes de Colombia, yo aquí estoy en Perú, en Lima, Perú, mucho de lo que tú narras es algo que yo también veo en mis colegas, que también van a campo, o alguna vez me ha ocurrido, no con esas dimensiones, pero sí también en donde hemos tenido dilemas éticos para poder ingresar, ¿no? Justamente recoger la data necesaria para poder luego ejecutar algún tipo de mejora. Y ahí no quiero decir qué es lo que se tenga que hacer, pero ya que estamos en esa discusión, es un poco encontrar como que los no negociables, ¿no? O sea, independientemente de los espacios extremos que se dan en el día a día, en el ejercicio profesional, que ninguna escuela académica te va a decir, esos extremos, normalmente no se toca eso en las aulas, ¿no? Normalmente, no se toca ese tema en las aulas, pero una vez que ya estás en la cancha, hay cosas que no pueden ser negociables, como por ejemplo lo que tú dices, ¿no? El tema de honestidad, ¿no? O sea, el transparentar la gestión, ¿no? De pronto ya algunas formas podría uno ser más flexible en aras de que el fin último es mucho más importante que de pronto esas formas, no sé, lo dejo ahí a discusión, pero sí, independientemente de los casos extremos, considero, ¿no? En aras de tener también una trayectoria profesional y una tranquilidad moral personal, ¿no? Sí tener algunos cimientos que no necesariamente sean transables, ¿no? O sea, finalmente queda ya a potestad de cada profesional, ¿no? Pero sí considero que de pronto, ya que ese mensaje no está llegando también a diversos profesionales ya graduados, como también recién empezando, de pronto tratar de encontrar los no negociables y asirnos de eso para poder generar los trabajos que se tengan que realizar, ¿no? Va Cristian primero y luego Melvin, los escuchamos en ese orden, por favor, compañeros. Lo que ha sucedido a varios investigadores cuando se vinculan a una institución, sea un gobierno, sea una empresa, y lo que produce esa falta de un proyecto ético normativo en las ciencias sociales es que la lógica del beneficio entra a ser el ordenador de la conducta. Y claro, como investigador vos tenés, hay una autoridad a la cual vos trabajás, llámese el jefe o llámese un alto funcionario del Estado, ya no se piensa en términos éticos, sino en términos legales. Cuando se hace esta gran distinción, cuando se realiza esa dicotomía entre lo que es la ética y lo legal, un proyecto de intervención, por ejemplo, ya no se piensa en los términos, bueno, ¿y esto que vamos a hacer, esto es ético o no? Esa es la pregunta incorrecta, le van a decir a uno. La pregunta es
¿es eso legal o no? Eso no nos va a producir a nosotros como institución un perjuicio después. Yo creo que la pregunta de marcar toda investigación y toda acción empresarial, institucional, en términos legales, es la lógica ordenadora ahora de cualquier proyecto. La dimensión ética yo creo que ha sido como relegada. Si se puede decir en estos términos un poco fuertes, lo legal ha aplastado, ha derribado a la ética. No, yo suelo decir que sí, que ambos, pues sí, o sea, yo estoy de acuerdo con Paloma. De hecho, yo solo menciono el hecho de los dilemas reales en terreno, o sea, a los que uno se enfrenta como profesional. Es porque, pues seguramente este video en algún momento lo verán algunos estudiantes y en algún momento tendrán que enfrentarse a esa disyuntiva, a la que dice Cristian, lo legal o lo ético, ¿cierto? La verdad es que sí, es que sí se deben encontrar dentro de cada uno cuáles son los principios éticos fundamentales, los no negociables, y entender que también hay un espacio en el que se requiere cierta flexibilidad, cierto dinamismo para poder interlocutar adecuadamente con los distintos actores que uno se encuentra en territorio, ¿cierto? No todo va a ser blanco y negro, como nos lo suelen decir en las aulas de clase, de es que usted no puede hacer esto, usted no puede hacer aquello, porque cuando uno llega a los territorios, cuando uno llega realmente al ejercicio profesional, pues ya la realidad tiene muchos colores, es muy plural, y uno tiene que estar listo tanto para enfrentarse a lo legal, si lo legal no va con lo ético, ¿cierto? Como para poder generar transformaciones alrededor de uno a partir de los principios éticos. Entonces yo creo que, claro, es una discusión que muchas veces es una discusión que muchas veces se va a dirimir en favor de lo legal, tristemente, pero que se tiene que empezar a dar dentro de los profesionales, sobre todo dentro de los profesionales jóvenes que al no contar con la experiencia y con el peso y con el peso que dan los años, pueden verse fácilmente llevados a aceptar actuaciones legales que no necesariamente son éticas. Entonces yo lo dejaría ahí por ahora. Y vamos con la intervención de Sebastián para cerrar este bloque y luego pasar al bloque 3. ¿Sí, Sebastián? ¿Te escuchamos? Listo, sí, no, algo corto. Lo mencionaste tú, Paloma, y lo mencionó Melvin. ¿Por qué en la academia, en la universidad, en la facultad, no se hace esa pregunta ética? ¿Sí? No, pues, es decir, yo no quiero como ser mal pensado, ¿cierto? Pero yo siento que todavía se está como muy aferrado de alguna manera a que la rigurosidad se cae si empezamos de alguna manera a tratar de buscar unos principios éticos. Sí, o sea, como que no sé si tal vez hay como un halo positivista o por allí todavía, pero como que eso no le corresponde tal vez a una disciplina que tiene un método riguroso y que lo que, digamos, la investigación lo que debe hacer no es la pregunta ética. Obviamente, pues yo sé que hay como áreas de las ciencias sociales y de las humanidades que dedican a la ética, pero yo creo que sí es algo, pues como para resaltar eso, sí es algo que ha sido obviado, diría yo, la mayoría de las veces, eh, sí, la pregunta ética, y sí, o sea, solamente preguntar por qué se obvia, o sea, qué hay allí que hace que para un profesor o para un programa curricular, la pregunta ¿por qué hacemos lo que hacemos o cómo deberíamos hacer lo que hacemos? No, pues yo pienso que no se hace como a profundidad, o no se hace las veces que se debería hacer. Ajá. Y efectivamente, ya pasando a esta lógica de cómo es que aunamos la teoría con la práctica, es que justamente llegamos a esta perspectiva analítica en el bloque 3. Y la pregunta que los invito a
a debatir es sobre la siguiente. ¿Existe alguna disociación entre el ámbito teórico y la praxis en las ciencias sociales humanas, entendiendo la praxis no como esta actividad profesional justamente que se desarrolla en campo? Han salido ya algunas pinceladas de ello, pero si hubiera algún otros enfoques donde ustedes en sus experiencias encontrarían alguna disociación, ese es el momento para poder compartirlo. Empezamos nuevamente la ronda, va Camilo primero, luego Sebastián y luego Melanie. Los escuchamos. A ver, formalmente se hace esa distinción y son dos ámbitos de trabajo distintos, el ámbito teórico al ámbito de la praxis, de lo práctico o del trabajo en campo. Sin embargo, yo detecto un punto de enlace, como el que hace teoría tiene que tener sumamente presente los resultados, los datos y las informaciones que se producen en campo. Es muy fácil uno hacer teorías en el aire o proponer conceptos en el aire, como lo llamaba Schopenhauer. Decía en un bello libro que se llama La cuádruple raíz del principio de razón suficiente, donde dice, bueno, y tu concepto, tú como teórico, tu concepto lo has formulado teniendo en cuenta la experiencia, teniendo en cuenta la realidad social, teniendo en cuenta los resultados de investigación, llamémoslo nosotros, que proveen aquellos que trabajan en campo en términos de estadísticas, en términos de una aproximación, una sensibilización, una fenomenología, una observación rigurosa de los lazos sociales, de las relaciones sociales que se gestan en una comunidad, o, decía Schopenhauer, o lo has formulado en tu mollera, en tu cabeza. Entonces yo creo que ese es el punto de enlace entre la teoría y la praxis, el momento en el cual dialogan, en el cual no se ven dos ámbitos separados de trabajo, sino que se retroalimentan, como se trabaja en esto en economía, el input, el output y el feedback, como la retroalimentación o esa cadena circular entre dos tipos diferentes de aproximación a la realidad social. Claro, uno puede sentarse en su casa a leer las teorías, muy juicioso, pero la experiencia en campo, o lo que denominan pues la praxis, permite confrontar esas teorías con la experiencia social. Yo creo que en Latinoamérica, por lo menos desde la experiencia investigativa personal, es discutir, es dialogar, es mirar si esas teorías se formulan en Europa y en los Estados Unidos principalmente como centros hegemónicos del poder, del saber en las ciencias sociales, sirven para interpretar nuestra vida social. O si nosotros como investigadores, como estudiosos, estudiantes o personas que simplemente están intrigadas en saber sobre este tipo de ámbitos de reflexión, debemos formular nuestras propias teorías teniendo presente y siempre presente la experiencia de una comunidad o de las sociedades en las cuales vivimos. Yo no lo vería como si pueden ser dos ámbitos de trabajo y de aproximación y de sensibilización sociológica, si se quiere llamar de esta manera, de la realidad social, pero lo interesante ahí es cómo combinar esos dos ámbitos de trabajo. Bueno, me gusta mucho Mills, ese libro de la imaginación sociológica. En el epílogo sobre artesanía intelectual dice que ser investigador es una forma de vida. ¿Sí? O sea que los verdaderos investigadores, los buenos investigadores, no desunen su trabajo de su vida privada. O sea, la cotidianidad del mundo de la vida, si se quiere, es un cúmulo de experiencias que le ayudan a afinar su investigación, a ser más críticos, a ser más sensibles, etc. Partiendo de eso que dice Mills, yo diría que hay dos tipos de investigadores sociales: los que escriben dándole la espalda al mundo y los que escriben dándole la frente al mundo, o dentro del mundo, o con el mundo, dándole la mano al mundo, saludando al mundo, ¿cierto?
Yo desconfiaría de los primeros académicos, porque no sabría muy bien cuál es la realidad entre esa teoría que escriben y esa, en sí, no entendería muy bien cuál es la conexión entre la teoría que escriben y la realidad precisamente sobre la que escriben, ¿cierto? Porque precisamente no vería cuál es la praxis, o sea, no entendería cuál es la praxis que une el mundo y la teoría. Por otro lado, confiaría de aquellos académicos que saludan al secretario o la secretaria, hablan de los problemas con el jardinero, tratan de arreglar el país con el conductor del bus, porque yo pienso que esos académicos han entendido que la praxis no es una cuestión de una élite del conocimiento, digamos. No es un ejercicio de desconexión con el mundo, sino que la investigación, la praxis precisamente, es algo que se construye con el mundo. Ay, no, pues uno se queda así como plop, porque son muchas las cosas que a uno le gustaría decir, ¿cierto? Y luego Paloma nos dice, no, tienen 3 minutos. Entonces uno dice, ¡ay, Dios mío! A ver, ¿yo qué podría decir? Yo diría, bueno, en términos generales, o sea, tomando la relación teoría-praxis, yo diría que ni siquiera se tratan de dos cosas diferentes, sino de dos momentos diferentes de una misma construcción de conocimiento, ¿cierto? Es como un corazón, la diástole y la sístole. En algún momento uno imagina la realidad, en otro momento uno va a esa realidad, vuelve a reflexionar sobre la realidad después de haber ido a ella, y así constantemente uno está yendo y viniendo del mundo de la realidad al mundo de las ideas para poder construir un conocimiento que de alguna manera interprete esa realidad a la que se ha enfrentado el científico social. Es muy complejo responder esta pregunta sin aplicarla a una investigación. O sea, si a mí me muestran una investigación y me dicen, vea, ¿usted considera que esta investigación tiene una disociación entre su teoría y su praxis? Yo diría, bueno, la leo y digo, bueno, de pronto sí, de pronto no. Pero así en el aire es muy complejo porque, claro, y yo creo que Sebastián lo menciona, toca ver es qué estamos tomando por praxis, o sea, qué estamos tomando por teoría y qué estamos tomando por praxis, ¿cierto? A ver, eso en el sentido general. En el sentido particular, así rápidamente, disculpen la velocidad, en el sentido particular yo diría que hay que hacer un alto y entonces empezar a decir, bueno, es que no es lo mismo la relación entre teoría y praxis de un investigador o investigadora, no es lo mismo la relación entre teoría y praxis de un profesional, no es lo mismo la relación entre teoría y praxis de un profesor, y obviamente no va a ser la misma relación de teoría y praxis de un estudiante, ¿cierto? Son contextos, objetivos, intenciones completamente diferentes. En el investigador, la praxis, que me parece que es como el contexto más global, más general, la praxis es como yo lo menciono, creería yo que es como yo lo menciono, no es que tenga que ser así, yo creo que es así, es una parte de la teoría, ¿cierto? El investigador tiene un enfoque, para mí la teoría es un enfoque, es una forma de ver el mundo, trata de probar ese enfoque, ¿cierto? Contrastándolo con un fenómeno, con un conjunto de hechos en específico, y luego revisa si ese enfoque da cuenta de una forma adecuada de ese objeto o no. Y las razones por las que da cuenta y las razones por las que no da cuenta, ¿cierto? Y a partir de ahí las teorías van cambiando, al igual que la realidad va cambiando, ¿cierto? Entonces ahí es que se empieza a construir conocimiento. De hecho, por eso es que uno no puede pensar, ay, no, es que vamos a pensar en la realidad del barrio 20 de julio a partir de las teorías de Talcott Parsons, no. Nosotros primero tenemos un enfoque, claro, vamos a revisar esto desde un enfoque estructural, ¿cierto? Entonces vamos y buscamos entonces los factores estructurales en el territorio, y seleccionamos, la teoría lo que nos va a permitir es seleccionar dentro del conjunto de la realidad unos elementos sobre otros, porque el ser humano, bueno, el investigador no tiene la capacidad de
copiar toda la realidad. Entonces, a través de la teoría lo que hace es darle más importancia a unos elementos que a otros y ahí los selecciona, ¿cierto? En esa medida, para un investigador, pues para que su investigación sea válida, tiene que dar cuenta de un objeto en la realidad, ¿cierto? Y tiene que explicar a través de la metodología, que es el camino que une la teoría con la práctica, que la forma como se acercó a ese objeto, si es coherente con las teorías que está pues, realzando de alguna forma. Yo diría que en el campo de la investigación, sí, ambos son dos movimientos de una sola cosa que se llama construcción de conocimiento. Ahora, y quiero tomarme este minuto, porque Sebastián dijo algo en la última pregunta, y luego, Paloma, pasamos a este tema y yo quedé así, como atragantado, y tenía que ver con, venga, ¿y por qué no en las universidades se les dice estas cosas a los jóvenes, cierto? Bueno, solamente me tomo este minuto para decir que mis profesores de investigación sí me lo dijeron. Ellos sí fueron muy honestos con nosotros. De hecho, en la Antioquia, en la carrera de sociología, a veces sí se trata de insistir mucho en que los estudiantes salgan a campo. No hay los recursos para salir continuamente, pero muchos de los profesores que yo tuve la fortuna de tener sí nos insistían en que era necesario salir a campo y conocer esas realidades. Entonces, para un profesor de teoría, pues ir a la práctica no es necesario porque su objeto es enseñarnos conjuntos coherentes de ideas, enseñarnos teorías, ¿cierto? Lo mismo para los profesores de investigación. Ellos lo que les interesa es que aprendamos las herramientas para ir a investigar. Pero para un profesional, he ahí el gran dilema, porque en un profesional si está completamente disociado en la práctica la teoría de la praxis. Porque digamos que el trabajo que desarrollamos nosotros como profesionales de las ciencias sociales no busca construir conocimiento, ¿cierto? Entonces, como el trabajo de nosotros, bueno, cuando el trabajo de nosotros pues no busca construir conocimiento, se reduce a operar en el ámbito de la praxis, y para operar en el ámbito de la praxis le es suficiente un conjunto muy reducido de una teoría light, una teoría ligera. Cosas muy sencillas como para que el equipaje no pese mucho, ¿cierto? Entonces, claro, no podemos decir que en las ciencias sociales, porque en las ciencias sociales hay muchos tipos de actores, ¿cierto? Yo diría que en las ciencias sociales, en el campo de la investigación y la teoría y la praxis son dos cosas de un mismo movimiento. Y de hecho, son dos cosas en un mismo movimiento que constantemente el investigador, si realmente pues le interesa su objeto, va a tener que, a través de su vida, estar constantemente validando, y que va a entrar en la discusión de la construcción social del conocimiento en el área, porque otros investigadores, desde otros enfoques, desde otras perspectivas metodológicas y desde otros tipos de incidir en la realidad, van a estar desafiando ese conocimiento construido, ¿cierto? Pues así es que, pues, como colectivo de científicos sociales construimos el conocimiento. Pero la verdad yo creo que pues, la investigación en ciencias sociales en Colombia está muy desfinanciada como para poder crear conocimiento de peso e incidir realmente. Y en el trabajo, pues en el 95% del trabajo que realizan los profesionales en ciencias sociales, no se requiere tanto de teoría, sino más bien de conocimiento metodológico para la aplicación de herramientas en campo, ¿cierto? Entonces tú necesitas cosas prácticas como saber hacer diagnósticos rápidos participativos, necesitas saber hacer DOFAs, necesitas saber hacer análisis de contexto, porque esas son las cosas que te está pidiendo el mercado laboral, ¿cierto? Y lastimosamente el profesional se acostumbra a esa realidad y deja de un lado lo que es la teoría, que al final del día es lo que le va a terminar dando un sentido al conocimiento que él puede estar manejando, pero que no está construyendo precisamente porque no lo ve con esa intención. Ya, yo diría eso. Perfecto, gracias. Entonces pasamos a los comentarios y réplicas. Camilo, por favor, te escuchamos. No, yo quiero confesar que yo no tengo réplicas. De verdad, a mí
el debate no me seduce mucho, me seduce más es el diálogo y la conversación, porque a mí lo que me ha fascinado es una idea que ahora esbozó Sebastián frente a la investigación como una práctica de vida. Tal vez esa distinción teoría-praxis es como una aseveración de la distinción de que sí, yo soy el investigador y ustedes son el objeto, ¿cierto? Ustedes forman los lazos sociales que son los que yo estudio, ustedes son los que hacen los hechos sociales, pero para una persona que, digamos, no tenga una aproximación, no tenga estas herramientas conceptuales que llamamos ciencias sociales y humanas, la praxis teoría praxis no existe, es la vida misma. Y yo creo que por eso me fascinó esa idea que dijo Sebastián de que el investigador, en vez de hacer esa distinción teoría-praxis, la aproximación con la realidad social se debe hacer desde su experiencia propia, su experiencia de diálogo con cito los ejemplos del que maneja el bus, de la señora que vende allí los churros, y su diálogo, su discurso es una expresión de cómo vivimos en sociedad, de cómo experimenta, de qué maneras se representa esa persona su vida en sociedad. Entonces ahí no hay praxis, es la vida misma. Yo creo que también el investigador puede aprovecharse de sus experiencias vitales, de sus fracasos amorosos, de sus satisfacciones personales, de su incertidumbre laboral, para analizar de qué manera todas esas teorías, por ejemplo, de la inseguridad social, se representan, se manifiestan o se evidencian en la experiencia vital misma. Sebastián, te escuchamos. Sí, siguiendo pues como un poco lo que dice Cristian, tú al principio cuando me presentaste dijiste que a mí me interesaba la ética, entonces tal vez yo un poco todo lo remito hacia allá, pero yo creo que esta relación teoría y praxis, precisamente dependiendo de una posición ética, pues varía, y es siguiendo, como yo lo que decía Cristian, es si yo me siento igual al otro, o si yo me siento igual al objeto que estudio, digamos en el caso como a las ciencias sociales, que uno estudia a otro ser humano, ¿cierto? Digamos, o un grupo humano. Si lo siento a él como un par y no me siento superior a él, pues mi relación sujeto-objeto va a ser diferente. Que si yo me siento igual, pues entonces ya esa relación de conocimiento no va a ser necesariamente igual como a esa relación académico objeto, académico grupo social, sino va a ser yo, investigador social, pero con una personalidad, con una experiencia vital particular, en contacto, en diálogo con otro grupo de seres humanos como yo. Y entonces pienso que de alguna manera la relación entre esa praxis y esa teoría, pues difiere. O sea, solamente como para decir que creo que la relación teoría-praxis empieza cuando se toma una posición ética frente al objeto que se estudia, y como el objeto que se estudia a otro ser humano, creo pues que la posición ética pues toma mucha más importancia. Yo creo que en ese caso la teoría sería la reflexión sobre la vida misma, ¿no? Eso sería investigar, eso sería la teoría, pues que desde el griego indica es contemplación. No solo la contemplación hacia lo que está exterior a mi piel, sino la contemplación de los acontecimientos, de los sucesos y de la experiencia vital misma. Yo creo que eso es un muy buen sustrato de datos, pongámoslo en esos términos, para dar cuenta de la experiencia social, de lo que tengo yo en común
con otros individuos, pero también de lo que nos diferencia, de las experiencias que nos diferencian, incluso de los sentimientos mismos, de las emociones, reconociendo que estas pues hacen parte estas son también parte de los constructos socioculturales e históricos, de los cuales uno no es diferente, no es indiferente, por más que uno pues se quiera como separar del objeto de estudio, llega la noche y llora o ríe, pues también tienen como un montón de cosas con esos grupos humanos que uno estudia, diferencias y similitudes, como ahora yo mencionaba un poco que se dice en algunos cursos de historiografía, lo que permanece, pero también lo que cambia. Perfecto. Y bueno, un poco para recapitular y ya ir finalizando esta jornada de compartir experiencias y enfoques, justamente el punto 4 es justamente sobre la contribución, ¿no?, de las ciencias sociales en nuestros entornos, en nuestras sociedades. Si bien es cierto, ya hemos ido hablando un poquito del tema, la pregunta aquí sería, a su entender, ¿cuál o cuáles son algunas de las formas desde las ciencias sociales se podría hacer frente a algunas de las actuales crisis de nuestras sociedades contemporáneas? ¿Sí? Los escuchamos. La ronda sería similar. Empezamos por Cristian Camilo, luego Sebastián y luego Mel. La palabra crisis viene de crino, del griego, se utilizaba en un primer sentido hipocrático, y era el momento en que si alguien se debatía entre la vida y la muerte, la crisis de una enfermedad. Puede ser un lugar común que se haya, sí, un lugar común en el discurso público, que se haya asumido la educación como una muy buena solución para diferentes crisis, llámese crisis ecológica, financiera, crisis política, crisis de la representación, etc. Ese vocablo se ha extendido, lo llaman algunos, hay una omnicrisis, hay crisis por todas partes, ¿cierto? Pero yo creo que la educación, especialmente aquella que forma, sirve justamente para crear mucha reflexividad frente a la vida, frente a los acontecimientos, frente a nuestras decisiones, como por ejemplo votar, como por ejemplo el acto de una cultura política donde se informe, donde se discutan, donde se reconozcan los argumentos de los políticos, puede ser una muy buena solución para la crisis de la representación política. Pero hay otro aspecto que, además de la educación, yo creería que serviría como un instrumento, si aceptamos esta metáfora del instrumento, para hacer frente a las crisis en diferentes aspectos, y es la cooperación. La cooperación y el diálogo. Nada más esta mañana leía yo un filósofo del lenguaje, Bryce Parén, que decía que conversar era como un tipo de intercambio regido, no me gusta la palabra regido, más bien orientado por la cooperación. Creo que cooperar es sumamente importante, incluso como una especie de alternativa a la salud mental, para solucionar, para hacer frente a las patologías sociales. ¿Por qué digo que a la salud mental? Hay un sociólogo que ha trabajado mucho este tema de las patologías sociales, del sufrimiento psíquico y de la crisis. Ehrenberg, quien pues en uno de sus textos tiene la intuición de que la salud mental ha sido pues como la respuesta en las sociedades individualistas frente al sufrimiento psíquico y a las patologías mentales. Yo creo que una propuesta no de una sociedad individualista, sino una sociedad que se piensa en términos de comunitarismo, sería cooperar. Entonces yo propondría como esos tres rubros: la educación, la conversación y la cooperación. Claro, pues parte que pueden mezclar, porque
se educa también a partir de la conversación. Eso también depende de la conversación que sea. Y yo creo que esto, no sé si era Maturana el que decía esto, que bueno, no importa quién haya sido tampoco. Como a veces se dice, matemos al autor. Si uno cambia sus conversaciones, en parte puede cambiar el mundo. Yo creo que esa sería como mi respuesta. Bueno, uniendo mi respuesta a lo que decía Cristian del sufrimiento psíquico, yo pienso que las ciencias sociales pueden ayudar a que la gente sea más feliz. Yo sé que suena un poco romántico, pero yo creo que las ciencias sociales pueden darle herramientas a las personas para que afronten su sufrimiento de mejor manera. Y yo siempre he pensado como en casos cotidianos, y precisamente esto se une a las preguntas anteriores de qué es vivir, digamos, o utilizar o basarse en esas experiencias cotidianas para dirigir la investigación. Por ejemplo, yo tengo casos cercanos de chicas que sufren porque su cuerpo no está dentro de un estándar de belleza, de un canon de belleza. Es una chica de 14, 15 años que toda la noche llora porque cree que tiene sobrepeso porque sus caderas, sus senos, etcétera, no cumplen ciertas medidas. Yo creo que las ciencias sociales podrían darle la habilidad a esa chica, y de alguna manera esto pues lo ha recogido como la teoría feminista y de pronto la estética, etcétera, darle las herramientas para que ella entienda que ese modelo es una construcción social y por ende no es algo necesario. O sea, ella necesariamente no es fea y no tiene que sufrir por eso porque su cuerpo no sea de determinada manera. ¿Cierto? Como las ciencias sociales nos ayudarían a desnaturalizar todas las cosas, todas las creencias que nos hacen sufrir, ya sea un canon de belleza, un ideal amoroso, un ideal de vida feliz, un ideal de éxito laboral. Entonces, como podría ser como una especie de metodología y también si se quiere pues no sé si algunos investigadores se sientan ofendidos por decir una terapéutica, pero de alguna manera, y ayudarle a que las personas, pero no digamos que sea un discurso que venga desde el profesional hacia la persona que sufre, sino darle de una vez las herramientas, o sea, la persona puede identificar qué lo hace sufrir e investigar por medio ya del conocimiento construido por las ciencias sociales, cómo es una construcción social, por ende, es algo que no es natural y por ende es algo que lo puede cambiar. O sea, no es tan fácil pues simplemente decir, bueno, ya entonces, si no tener cierta capacidad adquisitiva me hace sufrir, entonces ya mañana digo, no, eso no me hace sufrir y ya. Pero entender que lo que a veces asumimos como verdades no necesariamente es así. Y tener la capacidad, cada individuo, de investigar. O sea, cualquier persona podría ser un historiador o historiar lo que lo hace sufrir. Si a mí me hace sufrir no tener casa, carro y beca, como decimos en Colombia, ¿por qué no tengo esa casa, ese carro y esa beca? ¿Cuáles son las condiciones sociales que evitan que yo tenga eso? Y entendiendo esas condiciones sociales y viendo que no son cosas necesarias y que lo que ellos producen en mí no son efectos necesarios, pues pienso yo que serían como una herramienta y un área como un potente efecto en la sociedad de las ciencias sociales. De acuerdo, Melvin, vamos contigo. Es que yo nunca había estado tan profundamente de acuerdo con alguien y al tiempo tan profundamente en desacuerdo con alguien. Porque, claro, yo entiendo lo que dice Sebastián y lo comparto. Lo comparto al menos hasta cierto punto. Pero yo no sé si voy a ganar muchos haters, muchos odiadores, o si mis compañeros me van a cortar el micrófono y no van a querer que yo siga hablando. Pero yo sí, aunque siento que no me estoy separando, sí creo importante hacer una diferenciación. Aclarando, estoy de acuerdo con ellos. Las ciencias sociales tienen el potencial para hacer exactamente todo lo que ellos dicen. Pero
lo primero que yo pienso cuando hacen esa pregunta es, bueno, ¿cómo, si la pregunta es, aquí la anoté, si la pregunta es cuál o cuáles son algunas de las formas desde las ciencias sociales en que se podría hacer frente a algunas de las crisis, de las actuales crisis, yo diría, bueno, ¿cuál es la forma en que normalmente se hace frente? Porque pues no se toma en cuenta las ciencias sociales para hacerle frente. Y si tomamos, por ejemplo, el caso del COVID, uno dice, bueno, pues para hacer frente a las crisis lo que se hace es improvisar. Improvisar hasta que sea con alguna solución que atenúe el problema, ¿cierto? Esa es como la forma que se hace sin las ciencias sociales. ¿Cómo trabajarían las ciencias sociales? Las ciencias sociales yo creo que aportarían un espacio de reflexión que le permitiera a la sociedad, y por eso digo que estoy de acuerdo con Sebastián, desnaturalizar las relaciones. Dominantes, dominados, las estructuras de poder, eso que pareciese que fuera natural, poderlo entender por sus causas y no por sus consecuencias, ¿cierto? Pero yo creo, y aquí retomo lo que dije al principio, que las ciencias sociales es un espejo. Las ciencias sociales no puede pretender solucionar las crisis, porque no es su fin solucionar las crisis. Yo creo que las ciencias sociales deben reflejar y deben desnaturalizar las relaciones, pero firmemente hasta ahora, yo no sé en un par de años si cambie, pero firmemente hasta ahora yo creo que la labor de cambiar es de los propios ciudadanos, no de las ciencias sociales. Y tampoco creo que las ciencias sociales puedan ser realizadas por cualquier buen cristiano, porque precisamente a eso me refería yo con que se requiere rigurosidad en la forma como se construye conocimiento. En Colombia, por ejemplo, voy a poner un ejemplo pues bajo, así, un ejemplo miserable, así, por visualizarlo, ¿cierto? Como porque lo puedan visualizar. En Colombia hay una división política entre izquierda y derecha, ¿cierto? Esa división política lleva a que cada una de las personas que intenta participar de esa división política crea que es un investigador de ciencias sociales. Y sin criterio alguno, te da a ti las 10 pasos que debe seguir la sociedad para salvarse, ¿cierto? Lo mismo pasa con las personas. Cuando las personas confunden la construcción científica de conocimiento con la construcción del conocimiento desde el sentido común, desde el sentido práctico, se hace una construcción muy ligera de lo que puede ser un objeto de estudio. Y se empiezan a confundir las consecuencias por las causas. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con Sebastián en que, claro, las consecuencias de darle un lugar a las ciencias sociales puede llevar, porque también puede ser que no lo lleve, pero podría llevar a que la sociedad misma empiece a desmitificar sus relaciones y a tratar de construir relaciones más equitativas entre ellas. Pero pues también puede ocurrir todo lo contrario. Hay ejemplos de sobra en que las ciencias sociales han sido precisamente utilizadas y instrumentalizadas para generar opresión, para generar tiranía, para generar la supresión de los derechos sociales, ¿cierto? Entonces no es algo como es que las ciencias sociales son buenas y todo lo que tocan lo van a volver bueno, no. Las ciencias sociales tienen la posibilidad de construir un conocimiento de las causas de los fenómenos, ¿cierto? Pero el uso que se le da a ese conocimiento depende de los ciudadanos. Entonces, dicho eso, yo digo, listo, con Cristian estoy de acuerdo. Hay que hacer un trabajo muy importante, muy fuerte, de construir ese conocimiento, difundirlo en las bases a través de la educación, poderle enseñar a los jóvenes a pensar. Sí, enseñarle a los jóvenes filosofía no es enseñarles que Sócrates vivió en tal año, sino enseñarles cómo se construye un pensamiento lógico, ¿cierto? Y que ellos empiecen a construir pensamiento lógico, ¿cierto? Que es muy diferente. Que ellos les digan, bueno, ¿qué es la tolerancia? Y la respuesta no sea la tolerancia, tolerar, sino que sean capaces de, a través de un procedimiento, entender y descifrar qué es para ellos la tolerancia.
pero digamos que hasta ahí van las ciencias sociales. O sea, las ciencias sociales no van a ser la madre de todas las virtudes de la sociedad, sino que por el contrario, las ciencias sociales podría ser la detonadora que le permitiera al ciudadano promedio, ¿cierto?, hacer una reflexión sobre su existencia, sobre su labor en el mundo, sobre su labor con el otro, y a partir de ahí generar acción, ¿cierto? Entonces yo podría decir, las ciencias sociales tienen el potencial de generar acción con sentido en los sujetos, pero siguen siendo los sujetos los que deciden si ese sentido es positivo o es negativo para la sociedad. No es porque yo sepa cuál es la relación de dominantes dominados que yo voy a tomar el camino de no, venga, vamos a hacer esto equitativo para todos. Porque se ha demostrado en muchos lugares, no voy a decir que el hombre es el lobo del hombre ni nada por el estilo, pero la transformación social no es algo que se dé de un momento para otro, es algo que requiere muchísimos años de una, ¿cómo se dice? Una interiorización de principios éticos, ¿cierto?, que lleven a una sociedad a superarse moralmente, pero no es algo como que es que yo le digo a la gente, es que las estructuras de dominación son estas y estas y estas, porque el conocimiento racional, lastimosamente en Latinoamérica, el conocimiento racional no es el conocimiento dominante de la gente. O sea, la gente tiene un conocimiento místico, tiene una racionalidad mística, una racionalidad emocional, tiene otro tipo de racionalidades que rigen sus vidas, y tristemente, como estructuralmente la mayor parte de las personas están, por decirlo, en inferioridad de condiciones, no hay vías para generar un proceso masivo. No hay vías, no hay, ¿cómo se diría yo?, intenciones políticas que permitan a las personas o que lleven a las personas a pensar por sí mismas. Ni siquiera, yo diría, ni siquiera desde la izquierda, porque la izquierda muchas veces lo que quiere es que, bueno, venga, comparta mis principios. O sea, no quieren personas, o sea, generalmente los partidos políticos o las sociedades que están tan divididas políticamente como la de nosotros no busca un bienestar general neutro para todo el mundo. Usted piense lo que quiera, si usted piensa que la derecha es buena, hágalo, no, sino que insisten en ciertos modelos de pensamiento y tratan de reproducir esos modelos de pensamiento. Al final del día, pues eso es normal y eso es algo que se repite y se repite. Pero a mí no me gusta cuando los científicos sociales empiezan a decir, es que nosotros podemos liberar a las sociedades de sus cadenas y abrirle el mundo y mostrarle lo que realmente es la sociedad, porque el científico social, y ya mis compañeros lo dijeron, el científico social también es persona, también tiene intereses, también lo mueve una subjetividad que no necesariamente siempre es buena. Y entonces uno, antes de pensar en el deber ser, o sea, que claro, tenemos la potencialidad para cambiar las sociedades, sí, pero esa potencialidad se va a ver materializada en algún momento. ¿Cómo la estamos materializando? Esas es realmente las preguntas complejas, porque cuando uno empieza a ver el trabajo de cada uno cuando uno empieza a ver, por ejemplo, ya voy a terminar porque sé que me estoy extendiendo mucho, pero uno va, por ejemplo, a los centros de investigación, que Sebastián al parecer no se lleva muy bien con ellos, pero cuando uno va a los centros de investigación, ¿uno qué ve? Uno ve un investigador principal que quiere tener todos los méritos, porque claro, a través de esos méritos mejora su salario, mejora sus condiciones, pero en ese yo quiero todos los méritos, muchas veces desconoce el trabajo de los auxiliares de investigación, de los estudiantes que están en los semilleros de investigación, y simplemente los instrumentaliza para poder coger más fuerza a él, ¿cierto? Eso obviamente no pasa en todos los casos, pero sí pasa en muchos casos. Entonces, no digamos que porque alguien es un profesional en ciencias sociales, es éticamente superior al resto de la población. El dilema ético es muy real y realmente mira, el poder pensar que solamente a través de las ciencias sociales vamos a liberar a las sociedades, ¿no? Yo creo que el trabajar por una sociedad mejor y más justa es un trabajo de cada ciudadano que defiende sus derechos y por ende defiende los derechos de su vecino.
Pero el sociólogo, el antropólogo, el trabajador social, lo que deben buscar es tratar de construir un conocimiento lo más objetivo posible para que se convierta en un reflejo en el que se puedan ver las sociedades o las comunidades tal y como son, sin esconderse, con sus defectos y con sus aciertos. Entonces yo diría que, claro, yo me veo muy reflejado en mis compañeros cuando dicen eso, pero siento que de alguna u otra forma solamente realzan los aspectos como bonitos de las ciencias sociales y se olvidan que el científico social también es humano. Gracias, Melvin. Vamos a pasar a la última ronda. Una conclusión sumamente puntual de cada uno de ustedes sobre lo aquí vertido esta noche. Vamos con Cristian Camilo, Sebastián y cerramos con Melvin. Bastante puntual. Muchas gracias, compañeros. Los escuchamos. No, pues yo creo que este espacio donde se han intercambiado diferentes voces y experiencias diferentes frente a ese conjunto, ciencias sociales, es sumamente propicio y pertinente para justamente más que sacar conclusiones, dejar interrogantes. Yo creo que eso es fundamental. Y yo creo que pues si se asume la experiencia investigativa no como una búsqueda de verdades, sino más bien como una búsqueda de interrogantes, se forma una sensibilidad investigativa y de vida, por lo demás, bastante diferente. Sí, bueno, yo como la misma tónica de Camilo diría pues como conclusión, más bien que espero que este video sirva para, digamos, pensando pues que lo que nos van a ver van a ser en su mayoría investigadores sociales, que este video sirva para que los investigadores se pregunten tres cosas, diría. La primera es, ¿por qué estudian lo que estudian? ¿Para qué estudian lo que estudian? Y si los hace felices lo que hacen. No más. Perdón, es que tengo un pequeño retraso acá en la llegada de la voz, no yo. ¿Qué mensaje les dejaría? Pues las ciencias sociales hoy son más válidas que nunca, ¿cierto? Es necesario pensarnos como sociedad, es necesario pensarnos como personas, es necesario pensarnos como profesionales, como científicos sociales. Yo creo que estoy de acuerdo con Sebastián, hay que, y suena muy romántico y muy clichésudo, pero hay que buscar ser feliz en lo que se hace. El camino de las ciencias sociales es un camino traumático, dramático, en el que solamente si uno está convencido de que es lo que uno quiere hacer, va a poder vivir tranquilo. En el caso de Colombia, el trabajo que le espera a los profesionales de las ciencias sociales es inmenso. Un país dividido por el dolor, por la muerte, por la sangre, pero que tiene aún en sus comunidades, en sus barrios, en los pueblos, en los corregimientos, personas que quieren trabajar por construir una mejor sociedad, ¿cierto? Yo creo que si bien hay que diferenciar, para mí siempre es importante diferenciar el trabajo de uno como profesional y el trabajo de uno como persona. Yo creo que es importante tomarse un tiempo, ojalá ya desde la universidad, tomarse un tiempo para reflexionar cuáles son esos principios éticos que rigen nuestro trabajo y hacerle frente a lo que se venga, ¿cierto? Yo los invito a los que me estén viendo, a los que nos hayan escuchado, a que se acerquen a las ciencias sociales. Es lo máximo, ¿cierto? Y no, agradecer pues a la Asociación Iberoamericana de Sociología por la oportunidad que nos da como de contar estas cosas que pasan por nuestras cabezas y esperar pues que el trabajo de nosotros
le permita a la sociedad colombiana pues, un futuro mejor. Muchas gracias. Estimados compañeros, muchísimas gracias. Ha sido una conversación muy enriquecedora. Quiero agradecer a nombre de la Asociación Iberoamericana de Sociología, Cristian Camilo Rojas Obando, Sebastián Martínez Arango y Mervin Archbold por su participación esta noche. Gracias a todos los que nos han seguido hasta aquí. Y bueno, con Mirada Sociológica en Debate será hasta el siguiente mes, que tendremos más contenido interesante para ustedes. Muchísimas gracias y tengan muy buenas noches. Hasta luego, gracias.